vamos a comenzar con este tema que ya de por sí está un poco desgastado con el tema de derechos del contribuyente y cuáles son las problemáticas que detectamos para poder elaborar este tipo de foros o este tipo de cursos. Algunas de las problemáticas que detectamos son asesores obsoletos, utilización de estrategias agresivas de evasión, contratación de outsourcing informal, compraventa de facturas, actos de autoridad excesivos, correos electrónicos y llamadas telefónicas por la autoridad, la no habilitación de buzón tributario, que ahorita ya sí o sí tenemos que dar de alta el buzón tributario, y el desconocimiento, materia de este tema, desconocimiento total de las obligaciones tributarias, que ese es el parteaguas de este curso. Como siempre, ¿qué vamos a tener en nuestro curso? ¿Qué vamos a tener en este tipo de capacitaciones? Lo importante para nosotros como firma es que aprendas, entiendas y apliques. ¿Qué vas a aprender? La forma y el contenido de la información que traemos. Entenderlo es un poquito más complicado o es un poco más complicado de entenderlo, lo vas a tener que digerir con el paso del tiempo. Vas a poder acceder al curso mediante nuestras plataformas, nuestras redes sociales. Es un curso que está gratuito. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y lo puedes volver a ver y a repetir las veces que quieras. Y en la forma de aplicar, si eres dueño de negocio, si eres socio, si eres accionista o si eres un profesional de los que estamos especializados, abogado, administrador, contador, vas a poder aplicar este conocimiento y además cobrar por ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender y cuál es el objetivo primordial de este taller o de este curso? Es mejorar la relación entre el Estado y el pagador de impuestos, el contribuyente. ¿Qué vamos a hacer también en los objetivos? Es alejar todas las discrepancias que tenga las personas, ya que como sabemos, el Estado viene a ser un socio fundamental del contribuyente. Imagínate, se lleva hasta un 35% de las ganancias de tu negocio, entonces tienes que entender que lo debes de ver al Estado, tu contribuyente, como parte de tu negocio y prácticamente es socio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En general, son todas estas circunstancias que tienes que aprender en este curso. Esa es nuestra intención de lo que debes de aprender y ese es nuestro objetivo primordial. Entonces, ¿qué es lo que va a conocer el participante? Los derechos a que tiene el contribuyente de las diferentes normativas fiscales para que el participante las aplique, las estudie a fondo y por supuesto que las analice para que las pueda entender, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a discernir este curso? Son bloques que vamos a ir aprendiendo poco a poco con el paso del tiempo. Son pocos bloques, el tema da para más, es información muy vasta la que tenemos en la firma, la que tenemos como capacitación, pero la verdad es que una hora no nos da para mucho. Vamos a tratar de darles el mejor de conocimientos para que ustedes lo puedan aplicar en la práctica, pero vamos a darlo de una manera más entendible, ¿ok? Entonces, en nuestro primer módulo tenemos el contribuyente y sus responsables solidarios. En el 2 tenemos las obligaciones y consecuencias del contribuyente, los derechos del contribuyente, cuáles son las defensas a que tiene derecho el contribuyente. Por supuesto, al final, antes de terminar, daremos lo que son el resumen, las preguntas y respuestas, como ya es nuestra costumbre en este tipo de foros que ofrecemos, y por supuesto, nuestras recomendaciones que esperemos les sirva para que apliquen en su negocio o en la práctica ya del profesional, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos pasando actualmente con el tema de México, con el tema a nivel internacional? ¿Qué está pasando en México y en el mundo? Tenemos que actualmente nos está azotando lo que es la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo la maneja como la pandemia del hambre, ya la nombró así, en el mes de mayo, cuando se hizo la contracción económica y cuando se hicieron todos los análisis habidos y por haber,
La Organización Internacional del Trabajo ya la nombró la pandemia de hambre por el colapso financiero que va a ocurrir o que ya está ocurriendo y que muchos desafortunadamente ya estamos sufriendo. ¿Cuánto tiempo va a durar esta pandemia de hambre o cuánto tiempo es lo que va a tardar en recuperarse la economía tanto en México como en el mundo? Pues prácticamente van a ser de 5 a 10 años la recuperación. Para aquellas personas que están pensando que el próximo año ya nos va a ir bien, es mentira y no nos están engañando, simplemente es la realidad. El Producto Interno Bruto fue de menos 19 y esto conlleva a que la recuperación, al menos en el Producto Interno Bruto, nos dice que si vamos a tener una alza de cada año en los próximos 5 años de 2 o 3 porcentual, estamos hablando que nos vamos a tardar de 6 a 7 años en recuperación. ¿Ok? Esto es a nivel macro, a nivel país, a nivel internacional. Pero a nivel negocio, ¿qué es lo que nos va a pasar? Ya el Banco de México ya está anunciando, tanto los profesionistas en los hogares, las casas y los negocios ya están sufriendo un quebranto económico. Ya el factor de riesgo ya está anunciando el Banco de México que va a ser catastrófico. Los primeros 2 años, que es lo que va a durar la pandemia, o va a durar el confinamiento como tal, va a ser catastrófico. Entonces, ya ahorita el Banco de México está anunciando con los bancos nacionales e internacionales que se prevengan. Va a haber la situación de incapacidad de pago, va a haber situaciones va a haber problemas con flujo de efectivo, va a haber una situación de colapso económico, colapso empresarial. Entonces, ya es un hecho, lo anunciaban al principio de la pandemia, ahorita ya es un hecho, ya se están sufriendo los estragos y eso es de alguna otra manera muy complicado para el país. ¿Qué es lo que detonó y cuál es el análisis que hizo el Banco Mundial, el Banco de México, lo que es Banjico? El resultado al mes de julio nos dice que 5.4 millones dejaron la fuerza laboral. Esos 5.4 millones ya no regresaron a trabajar, actualmente no están trabajando y los pocos que encontraron trabajo lo encontraron en el mercado informal. Entonces, siguen las malas prácticas, siguen las situaciones de este tipo, va a seguir siendo, no va a haber piso parejo para nadie, no hay un tema de equilibrio en la corrupción, va a seguir habiendo este tema de desigualdad social. Entonces, de hecho, se va a incrementar todo este tema de situaciones de desigualdad social a nivel México y a nivel mundial. ¿Cuál es lo preocupante y cuál es la situación que tenemos actualmente? Hay una alta probabilidad de rebrote, pero eso ya no lo venían diciendo. Ahorita ya no lo hace oficial, no lo hace oficial un ente económico o un ente gubernamental, que es el Banco de México. Ya va a haber hay una alta probabilidad de rebrote. ¿Esto qué significa? Que va a volver un confinamiento. Ahora, esto ya no lo habían anunciado desde periodos anteriores, desde meses anteriores, a mitad de la pandemia, no lo habían dicho, la Organización Mundial del Trabajo no lo había comentado, ya en sus comunicados la ONU, ya en sus comunicados la OCDE nos había advertido este tema del confinamiento y estos son los próximos confinamientos que va a haber tanto en México como en el mundo. Esto obviamente es una forma de que ya no lo habían dicho cómo iban a ser los confinamientos, por los rebrotes, por los temas del colapso económico, y el confinamiento va a ser en México, octubre, noviembre, nos van a mandar otra vez a encerrarnos, va a ser otra vez una situación de rebrotes en cuanto a la enfermedad. Muy probablemente en el 2021 va a ser en febrero y marzo, y en el mismo 2021, junio y julio. La intención es condicionamiento de 2 años en el tema de confinamiento para que puedas tener el tema de individualismo y obviamente el control total sea ya una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con todo este tema del confinamiento, con este tema de la pandemia? Además de que van a resurgir enfermedades o van a surgir nuevas enfermedades
¿Qué es lo que va a suceder en este tema o en este lapso de tiempo, en este par de años que es 2020 y 2021? Las empresas y los negocios terminarán cerrando. Los que ya estaban por cerrar en este próximo confinamiento van a terminar cerrando. Las personas que no se adapten al confinamiento o las personas que no quieran entender el confinamiento, obviamente van a tener esa desafortunada situación de que van a morir por no cuidarse y por no entender el confinamiento. Entonces, tenemos que saber eso. Ahora, ¿qué es lo que se viene con esta nueva normalidad o cuál es la realidad que tenemos? Las nuevas normas es un estado policial, esto es G20, con sus dos agendas que tenemos próximas a vencer. En el 2030 tenemos la Agenda de Objetivos y Desarrollo Sustentable y en el 2050 tenemos la Agenda de Visión 2050. Las dos agendas muy probablemente no las lleguemos a ver. Está ahorita con esta situación muy lejano y ahora con el tema de la pandemia y las enfermedades, muy probablemente no todos lleguemos a verla, pero los que probablemente tengamos esa suerte de llegar a esas agendas, pues es prácticamente las normas están basadas para un estado policial, ya lo estamos viendo, no te quieres confinar, te tienes que meter a fuerzas, te van a meter multas excesivas para que te tengas que confinar, te van a mandar ciertos lineamientos para que no tengas que salir de tu casa por el tema del confinamiento. Lo estamos viendo desde ahorita y la intención es de que te acostumbres a un tema de estado policial. Entonces, esto ya viene desde 1999 en México, ya viene con el paso del tiempo, ya lo que es la creación de todo este tema todos estos sistemas que ya debemos estarlos acostumbrando y prácticamente tenemos que saber y estar informados. Yo les recomiendo que tomen tantas capacitaciones que se pueda. Hoy las capacitaciones son en su mayoría gratuitas y las que son de pago pues son son más accesibles que anteriormente era, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? Desde el 2013 ya identificaron en el gobierno por la situación de la OCDE, G20 y todos los entes de manera internacional de un estado policial ya identificaron y ya tienen que tener ciertos lineamientos para poder captar impuestos, que sabemos que el gobierno solamente capta impuestos de los gobernados, lo que es el contribuyente como tal. Entonces, ¿qué sucede con esto? A partir del 2013, octubre para ser exactos, ya el gobierno de nuestro país le puso nombre y apellido a las personas que simulan operaciones, lo que llamamos EFOS y EDOS, que ya tenemos cerca de 10 años conociendo a los EFOS y EDOS, y prácticamente desde esa fecha están a la cacería las entidades gubernamentales para poder captar más impuestos y mantener un estado policial. ¿Ok? El tema de redes de evasión y elusión los están atacando, ya sabemos que desde 2013, reforzaron en 2017, mayo del 2017, en donde ahora en lugar de irse por el tema de EFOS y EDOS, que son que bueno, actualmente lo siguen haciendo, tenemos la publicación del 69B, las listas negras que le llamamos, pero en el tema de la cuestión de evasión e ilusión se van a ir directamente con personas. Las personas físicas que desde el 2004 ya tienen nuestra información, ya tienen el control total de nuestra información, finanzas, todo lo que tú ya conoces ya lo tienen en el sistema. Entonces, a partir del 2017 cerraron el círculo y ahora lo están denominando redes de evasión y elusión. La evasión es toda aquella persona que no quiera pagar impuestos, que se apoye de ciertos mecanismos para no pagar. ¿Y qué es lo que van a revisar? Y en este comunicado lo podemos ver. ¿Qué es lo que se va a revisar o qué es lo que están revisando o qué es lo que van a revisar en el futuro? Signos externos de riqueza, inmuebles, vehículos, escuelas, clubes sociales y deportivos, inmuebles, enajenación, van a revisar todo este tipo de cosas y miren algo bien importante,
boletos de avión si sales, viajas fuera y dentro del país. Todo esto, las transacciones que tengas con otros países, el tratado FATCA con Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de situaciones ya están en alguna situación controladas por el gobierno, ya tienen toda esta información. Lo único que les falta es esperar el momento justo para poder llegar y fiscalizarnos. Entonces, en el tema en el tema de personas morales, están revisando toda la estructura. Por ahí hay que tener mucho cuidado. Ya se aprobaron ciertas leyes en donde hay que tener una estructura corporativa, la integridad corporativa, como le llaman. Entonces, que va desde el barrendero hasta el socio accionista mayoritario, en donde van a revisar toda esa relación para poder detectar las redes de evasión y ilusión. Entonces, por un lado tenemos EFOS y EDOS, que son personas morales y delincuencia organizada, y por otro lado tenemos las redes de evasión e ilusión, a los que van a llegarse a personas físicas, que aunque la persona física piensa que no está dada de alta, que es un contribuyente no registrado en el RFC, también esa persona es a la que se le va a fiscalizar, y que es el tema que tenemos con abundancia para poder entender todo este tipo de situaciones. Entonces, México y el mundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todas las personas? Tenemos que adaptarnos a este sistema, a esta nueva normalidad, y si no, no nos adaptamos, pues ya estamos viendo los ejemplos con familiares, con negocios cercanos, con ejemplaridad. ¿Qué estamos viendo? Se están muriendo, están cerrando, están quedándose sin trabajo. Entonces, tenemos que ser, de alguna u otra manera, las personas resilientes. Tenemos que aguantar, los que nos quedemos, los que podamos tener el privilegio de seguir viviendo, tenemos que adaptarnos para poder ser resilientes y poder hacer todo nuestro crecimiento como debiera de ser y como debe de ser, ¿ok? Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el contribuyente y sus responsables solidarios. Aquí, ¿qué tenemos en teoría? Vamos a excluir por un momento y por tema de espacio y por tema de tiempo, para poder abarcar lo más importante en esta situación o en este tema de derechos del contribuyente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente es eso. Vamos a excluir ciertos temas que por el momento no son tan importantes, que no por eso no van a dejar de ser importantes, pero sí vamos a hablar más del tema de personas físicas, que es lo que nos importa, que eres tú, que es el empresario, la empresaria, el socio, la socia, el dueño del negocio, la mujer que invierte en su negocio, la persona que tiene en arrendamiento una casa, la que compra un vehículo. Todo eso es lo que nos importa ahorita para el tema de esta capacitación, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son contribuyentes? Personas físicas y personas morales. Las personas morales, en toda la extensión de la palabra, las personas morales son sujetas y son contribuyentes, o sea, son sujetas de impuestos. Todas las personas morales pagan impuestos, ¿ok? Hasta las sociedades, asociaciones civiles o sociedades civiles, esas también pagan impuestos directo e indirectamente, ¿ok? Entonces, esas las vamos a excluir. Vamos a enfocarnos al tema de contribuyentes personas físicas. ¿Qué es el contribuyente persona física? Es aquel que tiene bienes es aquel que tiene bienes o maneja bienes, aún en pequeñas cantidades. Obviamente, si es dueño o no de negocio, esté inscrito en el RFC o no esté inscrito en el RFC. Eso es prácticamente el contribuyente persona física. Hay que recordar que a partir del 2004, el concepto como tal de persona física cambió totalmente. ¿Qué sucede con esto? No hay estados de cuenta, no hay estados de cuenta personales, no hay estados de cuenta fiscales. Simplemente son estados de cuenta normales, y esos estados de cuenta, los 3, los 4, los 5, los 10 que tenga la persona física, son fiscalizados para poder captar impuestos por parte de la autoridad gubernamental. ¿Ok? A partir del 2014 se hicieron cambios en el Código Fiscal de la Federación. No es Código Fiscal Federal, es Código Fiscal de la Federación, y a partir de esa fecha, 2004, se llevó a cabo el cambio en cuanto al cambio de como concepto legal, le podríamos llamar, para poderlo mencionarlo así. Entonces,
¿Qué significa? ¿Qué significa en términos legales? ¿Qué es un contribuyente persona física? Todas las personas físicas que tienen bienes y manejan dinero, aún en pequeñas cantidades, tengan o no tengan negocio, estén o no estén inscritas en el RFC, en el Registro Federal de Causantes o Registro Federal de Contribuyentes. ¿Y qué sucede con esto? La autoridad fiscal tiene toda la información económica y patrimonial de ellos. ¿Desde cuándo? Desde el 2004, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? ¿Cuáles son la información ahora con el avance tecnológico que tiene en su poder la autoridad gubernamental? Tiene los estados de cuenta, tiene la factura electrónica, tiene tus tarjetas de crédito y obviamente sabe cómo te manejas en tu estatus social. Vemos en pantalla una forma de cómo fiscalizan. Esto no me lo contaron, está en ley, está en el Código Fiscal de la Federación. Así es como contabilizan, así es como van a contabilizar, así es como fiscalizan, así es como están revisando actualmente en los negocios. Hoy vas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o vas al SAT en el área fiscal, en el área de auditoría, y esto es prácticamente lo que te muestran en pantalla, ¿ok? Te dicen, mira, el contribuyente al cual vienes a revisar, vienes a tener tus dudas, son sus estados de cuenta, estos son sus gastos personales, trae discrepancia fiscal. Hoy ya la autoridad, los profesionistas que trabajan en el sector privado, en el área de finanzas de las entidades de gobierno o en las áreas de auditoría, ya no están capturando, ya no están manejando algún lápiz, arrastrando hojas. Están en su monitor o varios monitores, me tocó presenciar esa parte, en donde están revisando al mismo tiempo varios monitores, ya no revisan al mismo tiempo ya no revisan una sola persona, al mismo tiempo revisan 3, 4, 5 personas y están constantemente monitoreando sus ingresos y egresos. ¿De qué manera? Obviamente estados de cuenta, gastos personales, inversiones en valores, inversiones en el extranjero, y si se dan cuenta, lo que tenemos en pantalla no hay una diferencia. Lo mismo que se fiscaliza a la persona que no está dada de alta, como la persona que está dada de alta, que son personas físicas y morales con el Registro Federal de Causantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Ya las leyes ya cambiaron. 2014, 2018, 2020 se reforzaron todavía aún más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, hay que tener mucho cuidado con este tipo de parteaguas que ya a partir del 2004 ya no es lo mismo, ya no se maneja lo mismo. Entonces, en ese sentido, ya tenemos, si ustedes notan que es del 2004 para acá, ya tenemos más de 16 años con esta situación de que la autoridad ya tiene y sabe monitorear nuestra información patrimonial, ¿ok? ¿Y esto cómo lo basamos? Artículo 32B del Código Fiscal de la Federación. Las entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y obviamente los fideicomisos deben de tener las siguientes obligaciones. Recordemos que las cuentas bancarias se mandan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que éstas las revisen y que los contribuyentes no tengan discrepancia fiscal. ¿Esto qué significa? Que a partir del mes del 1 de julio al 31 de diciembre de cada año, la autoridad fiscal recibe toda la información habida y por haber de los contribuyentes en cuanto a cuentas bancarias, ¿ok? Ahora, ¿qué va a suceder con una situación si te encuentran una discrepancia fiscal o tienes una revisión y que no estás inscrito en el RFC, o aunque estés inscrito en el RFC, pero no tienes liquidez, no tienes una solvencia en cuanto a liquidez o no tienes una solvencia como tal? Se van directamente por tus bienes, van a embargar tus bienes, así sea lo más mínimo. Chéquense los edictos, chéquense. Todo está en la página del SAT, chéquense los edictos, chéquense los requerimientos por estados. Ahí hay infinidad de información que puedes llevar. Hay hasta embargos de 1,000 pesos, que obviamente con el paso del tiempo se van incrementando. Entonces, si la autoridad aplica reglamento, aplica las situaciones, nada más es cuestión de que le dé tiempo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de circunstancias y situaciones. Ahora, ¿cómo lo manejamos o cómo más bien maneja la autoridad este control de información?
por mediante la clave que ya conocemos, la CURP. Y esto a partir del 2010, de 1996, acuérdense que se publicó en el Diario Oficial y no fue hasta que se hizo ya de manera oficial en el 2015. Entonces, muy probablemente no hay tantos controles del 2014 hacia atrás, pero desde el 2015 para acá, ya el control como tal, mediante el CURP, mediante la clave CURP, ya se maneja lo que es el monitoreo de tu patrimonio. Entonces, ¿cuáles son los retos que hay que enfrentar como contribuyente? Pues ahora los delitos ya son, los delitos ya son, aparte que son, se manejan delitos fiscales, también conllevan delitos en la parte penal, ¿ok? Y esto ya modificaron lo que es la Constitución política y todos los códigos, reglamentos y leyes. Entonces, sí hay que tener eso en cuenta. Otro tema que tienen en tema de retos el contribuyente es que van a ser multas excesivas y hay que conocer a detalle los derechos del contribuyente, ¿sí? Va a haber multas excesivas, va a haber consecuencias penales, vas a tener que cerrar empresas o van a tener que cerrar empresas los dueños de negocio. Con esto que te comento del control total, va a haber una limitación humana en la disponibilidad. En el momento que te embarguen vas a quedar limitado en cuanto a esos procedimientos y a poderte defender. Entonces, hay que tener cuidado con este tema el contribuyente como tal, que ya cambió a partir de ciertas fechas, ¿ok? ¿Cuáles son los responsables solidarios? Artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son los responsables solidarios? Pues prácticamente es toda la empresa. Solamente el que se excluye es el comisario. Recordemos que el comisario es un ente externo que solamente revisa, vigila y supervisa que todas las actividades se lleven a cabo, pero en sí todos son responsables solidarios, todos los que están implicados, los contadores, el auditor, el abogado patrono, los representantes legales, los socios, los asesores legales y contables tienen consecuencias y responsabilidad solidaria. El artículo 67 del Código Fiscal Federal nos dice que si tú estás en una situación de que estás haciendo operaciones de negocio y no estás inscrito en el RFC o ya, imagínate, no declaras ciertas cosas que no estás en el RFC, la caducidad o cuál es el plazo que se vence para que revisen tus facultades de situación fiscal, el plazo no es de 5 años, el plazo se extiende hasta 10 años y se interrumpe en el momento en el que te das de alta o en el momento que te registras en el RFC. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estas obligaciones y consecuencias que tenemos como contribuyente y que son 8, que son las que te voy a contar, 8 obligaciones principales que tiene el contribuyente? Digo, obviamente tenemos más, pero las básicas y las que tienen delito fiscal y que además, si no las cumples, pues obviamente puedes llegar a perder tu patrimonio. Eso tenemos que tener en cuenta. Tanto dueños de negocio, socios, accionistas y obviamente el profesional que se encarga de esta situación. ¿Cuáles son las obligaciones? Inscripción al RFC, estar permanentemente localizado en el domicilio fiscal, llevar y conservar contabilidad, algo que no muchos hacen caso, presentar todas las declaraciones periódicas, hay que evitar la presentación de las declaraciones en ceros, pagar los impuestos propios, enterar las contribuciones retenidas, atender las revisiones fiscales dando todas las facilidades a la autoridad y pagar y garantizar los créditos fiscales que se determinen al cargo del contribuyente o a nuestro cargo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias mínimas que tienen las personas que no acaten estas obligaciones? ¿O cuál es la situación que meramente nos va a llevar a la pérdida del patrimonio? Pues son estas 8 obligaciones. El no cumplirlas cabalmente, el no tenerlas en cuenta, que debemos de cumplirlas bien, vamos a perder el patrimonio, las propiedades, el negocio y obviamente perder la libertad. Sí, efectivamente, están tipificadas de manera penal y vamos a verlas a continuación. Ya te mostré cuáles son las obligaciones y consecuencias del contribuyente, ¿ok? Son 8. Ahora, te voy a poner las mismas, pero si no las cumples. El no inscribirte en el RFC, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Ok?
El no inscribirte en el RFC es un delito fiscal. La caducidad, como hace rato te lo comenté, se extiende de 5 a 10 años, ¿sí? Y muy probablemente no pueda caducar por el tema de que no estás inscrito en el RFC, ¿ok? Te aseguran precautoriamente las mercancías que tengas. Sabemos que si ya vas a tener una revisión, pues obviamente tienes un negocio, pero como no estás dado de alta, no estás inscrito, te van a asegurar precautoriamente las mercancías, ¿ok? Responsabilidad solidaria directamente legal de los socios y accionistas. Te van a fincar discrepancia fiscal y obviamente si detectan que no estás inscrito en el RFC para aquellas personas que tengan, que no declaren los ingresos que tienen depositados arriba de 1.400.000, que digan que ese 1.400.000 no lo tengan registrado, no lo declares. Hoy es más preocupante no declarar, aunque no pagues, pero es más preocupante no declarar que declarar, ¿ok? Entonces, el tema de no declarar depósitos que tienes en tu cuenta bancaria serán grabados y serán, obviamente, también embargados. No poder presentar promociones ante autoridades fiscales. Te vas a quedar en estado de indefensión si no estás inscrito en el RFC. Obviamente te van a causar todo lo que son multas, recargos y todo lo que podemos llevar y se va a llevar el tema a delito fiscal. El 2, no tener el domicilio permanente, tu domicilio permanente localizado, ajá, o no estar localizado como en tu domicilio fiscal. ¿Cuáles son esas consecuencias que vamos a tener por no cumplir con esta obligación? Primero, delito fiscal, artículo 110 del Código Fiscal Federal, perdón, suspensión del plazo de caducidad. Si hay una revisión y te van a notificar y no te encuentran, no quiere decir que te vas a salvar de esa notificación, no quiere decir que te vas a salvar de esa revisión, de esa auditoría. Se va a llevar por los siglos de los siglos, por el tiempo, el tiempo que lleve, hasta que te encuentren. 10, 5, 8, 10, 20, 30 años, hasta que te encuentren, desde ahí empieza la caducidad. Entonces, se suspende la caducidad si no te encuentran. Suspensión de término de prescripción. No, si no te encuentran en tu domicilio, no existes por el momento, pero tampoco prescriben tus obligaciones, ¿ok? Aseguramiento precautorio de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones financieras, acciones, partes sociales, cuentas por cobrar y etcétera, etcétera, cosas que te van a asegurar. Si no les ha tocado el tema de embargo por no estar localizado en su domicilio fiscal, bueno, pues yo les puedo contar que sí sucede, no te ubican, te aseguran para que no puedas echarte a correr y efectivamente aseguran toda la mercancía, aseguran todo el negocio para poder fiscalizarte y poderte hacer una efectiva revisión, ¿ok? Suspensión de los plazos para concluir las visitas domiciliarias en el tema de que si ya te están revisando, obviamente va a seguir la revisión 5, 3, 5, 8, 10 años, si es que no te encuentran o si es que tu asesor fiscalista dijo que con un cambio de domicilio ya no te iban a fiscalizar, ¿no? Entonces, eso ya no existe, eso ya no aplica. Cancelación de sellos digitales, algo muy light, creo que eso es lo mínimo que te pueden hacer, y la publicación en la lista del 69B, que son las listas negras, ¿no? Obviamente también te van a inmovilizar las cuentas bancarias en el caso de que no te tengan. Por ahí me sucedió un caso en donde sí, efectivamente no estaba localizado y efectivamente inmovilizaron las cuentas bancarias para poder cobrar los créditos fiscales que ya que no estaban garantizados, ¿ok? Entonces, 3, no llevar contabilidad. Fíjense qué problema tan más grave el no llevar contabilidad y conservar la contabilidad. Delito de defraudación fiscal, ¿ok? Este es uno de los más agresivos. La caducidad, obviamente, es de 10 años. La determinación es presuntiva. Si te iban a revisar un ejercicio y resulta que había discrepancia o que no había una base para poder calcularte impuestos, ellos van a determinar en base a lo que tienen y sobre eso te van a fincar un crédito. La no deducibilidad de gastos, si no tienes contabilidad, si no subes la contabilidad electrónica, todos tus gastos, siento decírtelo, que todos los gastos son no deducibles si no has subido tu contabilidad electrónica.
La no acreditamiento de IVA, obviamente no te vas a poder acreditar los IVAs, aunque ya presentaste las declaraciones, aunque ya hiciste una declaración anual, si en 2, 3 años tienes una revisión y no muestras tu contabilidad, si no en una auditoría propones tu contabilidad, la facilitas, o no, de plano no la tienes, va a haber gastos no deducibles en su mayoría, todo, prácticamente todo, y el acreditamiento de IVA. Entonces, imagínate, vas a terminar pagando unas multas y una situación muy grave. Ya olvídate de la defraudación y delitos equiparados para la defraudación fiscal, ¿no? No presentar todas las declaraciones periódicas de pago de impuestos y las informativas. Delito equiparable de defraudación fiscal, prácticamente la defraudación fiscal, caducidad de 10 años, determinación presuntiva, y eso es prácticamente lo que nos va a suceder si no presentamos declaraciones, ¿no? Y cancelación de sellos digitales, que eso es lo más light que te puede pasar. No pagar impuestos propios también está como delito de defraudación fiscal y te van a determinar créditos fiscales. 6. No enterar las contribuciones retenidas. Delito equiparable a defraudación fiscal también. Créditos fiscales, no deducibilidad de los gastos y no acreditamiento de IVA. Uso de la fuerza, el 7, no atender las revisiones fiscales con todas las facilidades con la autoridad. Uso de la fuerza pública, van a mandar a traer al Ministerio Público si no dejas entrar a los notificadores, a las personas, a los actuarios que van a ir a revisar, a los entes fiscalizadores. Te van a poner multas, obviamente, y que son multas excesivas, aseguramiento precautorio de bienes y de la negociación, y te van a fincar el delito por desobediencia a mandato legítimo por la autoridad. Determinación también presuntiva y suspensión de plazo en las visitas domiciliarias. Ahora, para el tema de no pagar o garantizar los créditos fiscales, bueno, pues aquí ya lo entendemos y ya vimos todos los anteriores, pues imagínate entonces, ¿no? Requerimiento de pago, embargo de bienes, ampliación de embargo, uso de fuerza pública, sustracción de bienes muebles, van a romper cerraduras, se van a meter y van a tener que ser, y obviamente el delito por desobediencia. ¿Sí? Determinación presuntiva, suspensión de plazos para concluir las visitas y notificación por buzón tributario de que estás teniendo ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es la defraudación fiscal y hacia dónde llegamos con estas 8 obligaciones y las consecuencias del contribuyente? La defraudación fiscal, ¿qué es? Y prácticamente lo que yo les estoy mencionando, como les comenté al principio, son obligaciones las normales, las básicas que debes de saber, las que debes de tener y que además son delitos muy pequeños comparados con los delitos fiscales que son más gravosos o más grandes, ¿no? ¿Qué es, dónde viene tipificado en el Código Fiscal de la Federación? Artículos 108 al 111. Las sanciones más básicas por el delito de defraudación fiscal son de 3 meses a 3 años de prisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas obligaciones. Ahora, en el tema de conservación de la contabilidad específicamente, los efectos de la prolongación en el tiempo. Las pérdidas no caducan si es que determinaste una pérdida fiscal agresiva, si es que compraste facturas, si es que simulaste. Inversiones, préstamos, medios de defensa, contrataciones y recuperación van a caducar en el momento de acuerdo a ley y de acuerdo a reglamento. ¿Ok? La duración de la sociedad, ¿sí? En cuanto a la conservación de la contabilidad, mediante todo el tiempo que dure la sociedad, ¿qué es lo que va a suceder? Todo lo que tenemos enumerado, enlistado, son durante todo el tiempo que tiene que llegar a durar la sociedad. Las actas constitutivas, los libros sociales, los contratos, los movimientos de capital, las fusiones y escisión, distribución de dividendos, ajustes de enajenación y lo que son pagos provisionales, que son las declaraciones periódicas y declaraciones anuales, se deben de conservar durante la vigencia de la sociedad. No hay que romperlas, no hay que evitarlas, no hay que tener. Entonces, ¿esto qué significa? Que obviamente si tienen esta duración, van a tener validez durante toda la vida de la sociedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de caducidad, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos del contribuyente ya una vez que conocimos las obligaciones del contribuyente y cuáles son
las partes más importantes que vamos a ver. De entrada, ¿cómo tenemos que ver los derechos del contribuyente? Para el derecho del contribuyente en materia fiscal es un derecho humano, ¿sí? Derechos internacionales, derechos humanos de la Corte Interamericana, etcétera. Pero en México, ¿cómo nos vamos a proteger de esos abusos o actos de autoridad? Los derechos del contribuyente están basados en orden jerárquico. ¿Qué significa esto? Constitución política, tratados internacionales, Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Código Fiscal de la Federación también tiene los derechos del contribuyente, leyes y reglamentos. Por materia y por tema de tiempo, porque es muy corto la hora que tenemos para la capacitación, vamos a ver el tema de constitución política muy rápido y vamos a ver el tema de Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que yo les puse un resumen más específico de lo que nos podemos ayudar para podernos defender. Tú, profesionista, mujer, hombre, que te dedicas a esta materia y que además tienes negocio para que tengas esas herramientas y poderte ayudar, que te puedas ayudar y que puedas analizar a fondo para poder conocer los derechos del contribuyente, ¿ok? Entonces, nuestra Constitución en el artículo primero nos habla de la igualdad. En los estados mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿sí? Derecho de igualdad. El derecho del contribuyente está basado en derechos humanos. Hay que tener eso bien claro y en la Ley Federal de Contribuyentes nos lo hacen valer muy, muy específico, ¿ok? Artículo 5, el derecho al trabajo y a escoger la actividad que mejor se nos acomode, ¿sí? El artículo 8 de la Constitución, derecho de petición, ¿sí? Tenemos que tener tienen que tener los funcionarios y empleados de gobierno el respeto hacia nosotros en el momento que tengamos una petición hacia ellos, ¿ok? Ahora, derecho de asociación, todos tenemos el derecho de asociarnos libremente, siempre y cuando sea una situación pacífica y de un objeto lícito. El artículo 14 nos dice que tenemos derecho a la audiencia y derecho a retroactividad de leyes. No nos pueden poner una ley y hacernosla valer años anteriores. A partir de que se publica una ley en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ahí hacia adelante tiene efecto, ¿ok? El artículo 16 constitucional nos habla de los actos de molestia, que nadie puede ser molestado en persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de mandamiento escrito. Todo debe de ser por escrito, ¿ok? Hay algunas excepciones y hay que analizarlas a fondo. El artículo 22 nos dice, para finalidades de este curso, de esta capacitación, prohibición de multas excesivas. No nos pueden poner multas excesivas. Y prohibición de confiscación. Para el tema fiscal hay ciertos lineamientos y ciertas prerrogativas, ¿ok? Que también hay que analizarlas. El artículo 31 nos habla, sí, ya sabemos que la fracción cuarta nos habla de que los contribuyentes o los ciudadanos tienen la obligación de contribuir a la administración del país. Sí, eso lo sabemos. Pero algo bien importante, al final, por eso es bien importante el análisis a fondo, al final de ese párrafo, al final de esa fracción, que debe de ser de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ese parrafito hace valer los derechos del contribuyente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los principios constitucionales que defienden en materia de delitos fiscales? El artículo 19, el 20, 21 y 23 de nuestra Constitución. Esos artículos nos van a ayudar a defendernos de una situación de delito fiscal y nos van a ayudar a apoyarnos y a evitar todo este tipo de delitos en materia fiscal, ¿ok? El artículo 133 nos indica cuál es la situación y qué es lo que nos gobierna y qué es lo que nos manda. La Constitución, en el artículo 133 de la misma Constitución, nos indica que la Constitución es la ley suprema, ¿ok?, de nuestra nación. Entonces, en ese sentido y en ese orden jerárquico, ¿qué nos indica la ley suprema de nuestro Estado? Nos da tres facetas.
La Constitución estructura el Estado y da forma al gobierno. Por otro lado, nos da competencia a los órganos constitucionales y administrativos. Y en tercero, regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos. En ese orden, tenemos que el orden jerárquico de las leyes fiscales están como a continuación se los mostramos en pantalla. Primero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución Política, tratados internacionales, leyes federales, decretos, reglamentos, circulares, doctrinas, aquí están las jurisprudencias, la costumbre y los principios generales de ley. Entonces, con esto tenemos un vasto panorama que obviamente hay que analizar, hay que contemplar, que hay que invertirle ciertas horas, cierto tiempo de análisis para poder defender nuestros derechos como contribuyente. ¿Sí? Ya tienes la parte más importante, cómo cómo los detectamos, cómo los vamos a estudiar, de dónde nos agarramos para esto. Esto son las órdenes jerárquicas de las cuales todos esos en ese orden tienen derechos del contribuyente como tal. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente la jerarquía de leyes fiscales y vámonos con las leyes, con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ahora, algo que les quiero mencionar, ya está sufriendo algunos cambios en el Congreso de la Unión, van a hacer modificaciones y las van a adaptar a las nuevas tecnologías. No hay modificaciones de hacer más grande la ley, es una ley de 24 artículos, no más, son artículos muy sencillos. ¿Qué es lo que nos menciona la Ley Federal de Derechos del Contribuyente? Pues prácticamente nos reafirma lo que está en Constitución y nos apoya en algo, nos apoya para el tema del Código Fiscal de la Federación. Pero en sí es algo que ya sabemos, que ya sabíamos, y si no, obviamente lo volvemos a reforzar en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Esta ley es obsoleta, no está adaptada al 100% a nuestros días. Ya tenemos más de 15 años con esta ley. 2005 fue cuando se publicó. Imagínense cómo estamos de rezagados en ese tema. Por eso los abogados constitucionales tienen mucho trabajo porque efectivamente no está actualizada esta ley, ¿no? ¿Qué nos dice en su primer artículo? Esta ley regula los derechos y garantías básicas. Ya no los está mencionando desde un principio. Solamente regula los derechos y garantías básicas. Y si no nos acopla en ningún derecho y garantía básica la ley, nos vamos a basar en el Código Fiscal de la Federación y en nuestras leyes secundarias, que en este caso son ley de impuestos sobre la renta, ley del IVA, etcétera, dependiendo la contribución o dependiendo el tema fiscal que vamos a abordar, ¿no? ¿Cuál es el otro tema en el artículo primero? Que también esta ley va a defender a los responsables solidarios. Aquí mucho ojo, ¿eh? Va a defender a los responsables solidarios. Entonces, si tú eres responsable solidario de una empresa, también te tienes que apegar y también te tienes que apoyar de los derechos del contribuyente, de esta ley y obviamente de la Constitución Política. Para poder salvaguardar tus derechos, ¿ok? Ahora, ¿qué organismos o qué leyes o cuáles son los organismos por los cuales nos vamos a defender o cuáles son las situaciones por las cuales vamos a tener que poder hacer valer nuestros derechos? SAT, IMSS, Infonavit, CONAGUA, Profeco, ISSSTE y autoridades estatales que se determinen o que vayan a determinar impuestos federales. Por ahí la Secretaría de Finanzas de los estados están facultadas ya cuando tienen ya una coordinación con la entidad federativa, ya tienen esa obligación o tienen esa facultad, también contra ellos vamos a podernos defender. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 2? Nos habla prácticamente de todos los derechos que tiene. Métanse a revisar, son cerca de 18, 19 fracciones que hay que analizar poco a poco. Yo les traje las más importantes y les traigo las más efectivas que nos pueden ayudar con el tema de derechos del contribuyente. Voy a pasarlas un poquito rápido por tema de tiempo. Vamos a mencionarlas. Vamos a mencionar la primera, que nos dice derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en base al artículo 33, fracción 1. Y de ahí vamos a analizarlo en el artículo 2, las fracciones que son cerca de, ahorita vamos a ver cuántas son cerca de
son cerca de 14 fracciones que nos ayudan a tener esa visibilidad para poder entender más la parte fiscal del contribuyente. Y bueno, el artículo 9 nos habla de podrán formular las autoridades fiscales consultas sobre el tratamiento fiscal sin perjuicio del contribuyente, ¿sí? Nosotros como contribuyentes tenemos la obligación, y de hecho les exijo que vayan y pregunten si tienen alguna duda a la autoridad fiscal por escrito, mediante buzón tributario, mediante mi portal, y la autoridad tiene la facultad de contestar, tiene que tener 3 meses para contestar, y esa contestación es válida para efectos fiscales, ¿ok? Y de ahí salen las preguntas y respuestas que normalmente vemos en la página del SAT, ya corroborando todo este tipo de cosas, ¿no? Artículo 20. Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los hechos que ya habían revisado, pero solamente con una condición de que no te van a volver a determinar créditos fiscales sobre esas mismas contribuciones, ¿ok? Corresponde a la autoridad fiscal acreditar lo que ocurre en circunstancias de gravámenes del Código Fiscal. Si te están determinando que es un delito fiscal, tienen que comprobar fehacientemente. Este artículo 21, grábenselo muy bien, porque este artículo es el que te va a salvar de muchas situaciones. La autoridad fiscal tiene que acreditar y en términos generales tiene que comprobar que efectivamente no pagaste impuestos, que efectivamente cometiste el delito y se tiene que dar con todas las agravantes que la autoridad tenga en sus manos. Entonces, cuando aquí llega este tema de situación y ya al momento de querer defender los derechos del contribuyente, déjenme decirles que si están bien asesorados, que si están haciendo las cosas bien, si se fundamentan completamente bien, este artículo 21 y en base a lo que es el artículo primero, demostrando lo que son los derechos humanos del contribuyente, créanme que ganan los juicios. Pero no se trata de ganar los juicios, sino nada más de hacer valer al contribuyente sus derechos, ¿ok? Entonces, el artículo 23 nos habla de la notificación, de los medios de notificación que puede ser en cualquier momento y los medios de defensa que tiene a derecho los contribuyentes. ¿Cuáles son los medios de defensa que tienen que tiene el contribuyente como tal? Vamos a ver a continuación los medios de defensa y cuáles son las defensas más efectivas del contribuyente como tal. Yo les traigo 4 medios de defensa, o más bien, yo les traigo 4 maneras de cómo defender efectivamente al contribuyente. La primera es la prevención, la segunda es la regularización del contribuyente, la tercera son medios de defensa como tal, que son escritos, y los servicios profesionales y la responsabilidad que actualmente tiene el profesionista que se dedica a la defensoría del contribuyente, ¿ok? Ahora, importantísimo, la prevención. ¿Qué tenemos con la prevención? ¿Cuál es la mejor estrategia fiscal que tenemos o cuál es la mejor defensoría del contribuyente? ¿Cuál es la mejor? La prevención. Sí, muchas personas físicas, morales, profesionistas, no hacemos eso, no tenemos esa costumbre de prevención, pero créanme que es la mejor. La mejor defensa del contribuyente es la prevención, ¿ok? ¿Cuál es lo que sigue? La regularización del contribuyente. Esto sabemos que es costoso. Yo les recomiendo comenzar de cero, implementar lo que es una prevención hacia adelante y hacia atrás ver la manera que puedes reestructurar y que no. ¿Por qué? Porque te sale carísimo una reestructura. Es conveniente cuando ya tienes a la autoridad encima, pues no hay otra. Pero lo más importante y lo más eficaz es la prevención. ¿Cuáles son los medios de defensa que tenemos como contribuyentes de manera escrita o de manera situacional en donde nos vamos a poder defender ya cuando agotamos todas las instancias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí te tienes que defender y son mediante 3 medios que la PRODECON nos ayuda a enumerar estos 3. ¿Cuáles son estos 3 medios? Son medios de defensa administrativos, medios de defensa jurisdiccionales y medios de defensa no jurisdiccionales. ¿Cuál es la defensa del contribuyente como tal en este tema? Tenemos que los medios de defensa administrativos son recurso de revocación que se encuentran en el Código Fiscal de la Federación,
recursos de inconformidad, ley del Seguro Social, recursos de ley del Infonavit y recursos de evocación, que es ley del comercio exterior. Todos estos medios de defensa administrativos son prácticamente escritos y están en ley. No nos da de alguna otra manera tiempo para poder abordar cada uno de estos temas, pero en los próximos cursos les prometemos que podemos hacer específicamente un taller o un curso para poder abordar este tema de los medios de defensa del contribuyente. La verdad es que en una hora es un poco complicado, pero trataremos de darle la información que más se pueda para que ustedes puedan tener las herramientas adecuadas, ¿ok? Defensa jurisdiccional, prácticamente es ante el tribunal, juicio contencioso administrativo, y ahí es juicio de nulidad, y ahí vamos a determinar la nulidad lisa y llana o simplemente la nulidad, ¿ok? Y el juicio de amparo. Esos dos medios son de defensa jurisdiccional, y ya cuando nos apoya la PRODECON, que es un instituto que debe de tener la Defensoría del Contribuyente forzosamente, se llaman defensas no jurisdiccionales. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Quejas y reclamaciones lo maneja la PRODECON. Todos estos cuatro los maneja la PRODECON directamente, asesoría directa con PRODECON, representación legal y defensa de la PRODECON, y acuerdos conclusivos. Si ya alguien ha tenido alguna situación de tener un acuerdo conclusivo, bueno, ya sabrá cómo se maneja este tema de situaciones. Ahora, la mejor defensa, yo les comentaba que es la prevención, porque actualmente con el tema de la situación de los asesores obsoletos o los asesores de la vieja guardia, como nosotros le mencionamos, prácticamente los medios de defensa que se tienen en un historial y se meten a la página del SAT, las sentencias a partir del 2010 al 2018 fueron favorables en materia de captación de impuestos para la entidad fiscal, en este caso el SAT. Ganó el 55% de los casos, ¿sí? Y esto representa cerca de 1.471.000.000. Imagínense representando un 65% en cuanto a ingresos en esos últimos 8 años. Entonces, los medios de defensa, y más en materia de operaciones simuladas, no los vas a ganar, no los van a ganar, y obviamente las consecuencias son, si no pagas esos impuestos, si la autoridad no te va a embargar, lo único que no te puede cobrar, te va a embargar, y obviamente si no te puede embargar, te va a querer meter a la cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Los medios de defensa sí es una alternativa, pero no lo es todo. Yo me voy más por la prevención y por la reestructura, pero digamos que por eso lo puse en tercer término, porque es un medio que te tienes que apoyar, sí, pero ya sería lo último que agotarías. Ahora, otro medio de defensa que te recomiendo como contribuyente es que busques específicamente profesionistas que tengan responsabilidad, que tengan ética profesional. ¿Cuáles son los profesionistas que defienden al contribuyente? Solamente hay dos, no hay más. Y los dos tienen que ser expertos profesionistas en materia fiscal. ¿Qué es lo que hace un experto profesional en materia fiscal, un experto fiscalista? Se llaman abogados fiscalistas o contador público fiscalista. Los dos te pueden ayudar a defenderte como contribuyente. No hay más, pero estas personas mínimo deben de tener unos 10 años de experiencia y un conocimiento vasto. ¿Cuál es lo importante que deben de tener estas personas? Deben de saber proteger, defender y conservar con eficacia tu patrimonio. Si al final te van a embargar, esa persona nada más se dedica a emitir medios de defensa y solamente a procurar eso, porque ya sabe que vas a perder el juicio y que en algún momento te van a venir a embargar. Entonces, este tipo de situaciones hay que también saberlas controlar, hay que no dejarse llevar por las emociones, y obviamente estas situaciones son muy, muy desgastantes al momento de contratar a este tipo de profesionales, pero sí tienes que tener estos conocimientos tú como profesional y como responsable. Tienes que tener conocimientos vastos en constitución política, tratados internacionales, conocer de pies a cabeza el código y el reglamento del Código Fiscal de la Federación, todas las leyes y reglamentos fiscales, criterios normativos,
y N de conocimientos vastos, que más o menos un especialista debe de llevar a cabo unos de 5 a 10 años en cuanto a conocimiento. No debe de dedicarse a otra cosa, zapatero a su zapato. Muchos abogados civiles, muchos abogados laborales se quieren meter al tema fiscal. No es sencillo, no es tan, sí es complejo, no es sencillo, y además las consecuencias que van a llevar son catastróficas. ¿Esto qué significa? El profesionista, y la responsabilidad del profesionista es proteger simplemente el patrimonio del contribuyente. El que no sepa manejar este tipo de circunstancias es meramente una persona o es un ilusionista, ¿sí? Si contratas a un ilusionista que te vaya a defender como contribuyente, que sea visto en juicio, o que no sepa manejar el tema de protección patrimonial, vas a tener consecuencias penales y hasta la pérdida del patrimonio. Bueno, vamos con el resumen, vamos a llevar a cabo el resumen. Te comenté en los módulos que llevamos a cabo el contribuyente y sus responsabilidades solidarias. ¿Cuáles son las obligaciones? Más bien, ¿cuáles son lo que es el concepto general de contribuyente, persona física, persona moral? Nos enfocamos en persona física completamente por el tema de persona moral, que todas las personas morales sí llevan a cabo y son contribuyentes de impuestos, pero en el tema de persona física cambió, y eso tenía que explicártelo a detalle, cambió desde el 2004 para acá. Ya no hay estados de cuenta fiscales ni personales ni nada, todos los estados de cuenta son fiscalizados. En el tema de obligaciones y consecuencias del contribuyente, vimos las más gravosas, que son las más básicas, que tú como contribuyente y como profesionista debes de saber como mínimo o como básico. Los derechos del contribuyente que ya, bueno, discernimos poco a poco, que vimos que la Carta Magna es la que manda, es en la que nos podemos ayudar, y que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es prácticamente la copia fiel de la Constitución, y que además nos ayuda con algunas recomendaciones, ¿no? La defensa del contribuyente, que nuestras recomendaciones están basadas en 4 ejes, lo que es esta situación de la prevención, lo que es la reestructura de las negociaciones, lo que es los malos asesores y efectivamente los medios de defensa, que no te los recomiendo, que es en última instancia, pero que en muchos de los casos hay que acudir a ellos, ¿ok? Bueno, después vamos con las preguntas y respuestas, y por supuesto terminamos con nuestras recomendaciones. Señora Raquel, vamos con las preguntas y por supuesto con nuestras respuestas, que esperemos sean de mucha utilidad. Sí, es la licenciada Ana Beatriz Gutiérrez nos pregunta, ¿qué tan recomendable es dar aviso al SAT para que nuestro domicilio sea localizable o catalogado de esta manera? Esa es una excelente pregunta, que a lo mejor todos, cuando vimos esa parte, esa obligación que es necesaria y que además está tipificada como delito, muy buena pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. Ayudará mucho al foro. ¿Qué tan recomendable? Es más bien, es necesario que estés localizada. De hecho, yo te recomiendo que hagas la certificación del domicilio fiscal, para que vayan y certifiquen tu domicilio y verifiquen que sí estás en ese domicilio, que sí seas tú, que está tu empresa o que está tu negocio, porque sí, porque a partir del 2018, diciembre del 2018, todos los domicilios no están localizados y hay que hacer la certificación. Entonces, ¿por qué lo hicieron así? Porque tienen que verte, tienes que hacer el trámite de certificación y tienes que comprobar que estás localizado. Por ahí a la mayoría, y no estoy diciendo mentiras, a la mayoría en algún momento les mandaron un aviso que no estaban localizados, sacaban su constancia de obligación, su constancia de RFC, y decían no localizado. A los que no les pasó, lo que sucedió fue que les cancelaron sellos digitales por no estar localizado. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Hoy es importante que estés localizada, que esté localizada fiscalmente tu empresa, y si no está localizada, revísalo, haz una aclaración, se mete el trámite mediante una aclaración de así se llama, certificación de domicilio. Descárgate la ficha para hacer el procedimiento, se llama certificación de domicilio fiscal. Es mejor eso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es mejor esto?
porque nada más van a ir te van a mandar un notificador para revisar, un verificador, perdón, para revisar que sí esté ahí el domicilio, ¿sí? No te van a hacer ninguna revisión, no te van a hacer ninguna observación ni nada, simplemente van a preguntarte, van a llegar y van a preguntarte si efectivamente tú vives, perdón, tu negocio está ahí, si ahí está sentado tu negocio y si cumple con el requisito del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Entonces, recuerda que el 80% de tu actividad debe de estar en tu domicilio fiscal. Entonces, tienes que hacerlo, sí, es forzoso, yo te recomiendo que lo hagas porque es necesario, porque si no estás en delito, imagínate, ¿no? Entonces, es bien importante que sí, que lo haga y muchas gracias por esa pregunta. Muy bien, ahora nos pregunta el licenciado Mauricio Rosas. Bueno, nos solicita aclarar qué es no llevar contabilidad con claridad, si todo es contabilidad, facturas de ingresos y deducciones de CFDIs, información comercial, etcétera, todo es contabilidad. Aclarar qué es contabilidad. Bueno, pues prácticamente la contabilidad se maneja de tres ejes, de cuatro ejes, perdón. Contabilidad normal, que es toda la documentación, contratos, actas de asamblea, todo. ¿No? Registros contables, ajá, que ahí va y conlleva lo que es la contabilidad electrónica. Base de datos, que tengas guardada tu información, base de datos, como la tengas en USB, en disco duro, como la tengas, que se llama base de datos. Y obviamente que esta base de datos tenga una vigencia de 10 años, que dure 10 años. Esta es la contabilidad, que cumple esas cuatro cosas, ¿ok? Entonces, el orden muy probablemente no afecta porque te van a pedir información específica en una revisión y todo va a depender también de lo que te pidan y que lo tengas a la mano, ¿sí? No nada más la contabilidad es una factura y su transferencia, sino que tengas el contrato, que tengas las bitácoras, que tengas la documentación, que tengas los contratos laborales, que tengas los recibos de nómina, todo eso es la contabilidad en específico. Gracias. La licenciada Berta Ramos nos pregunta, personas físicas están exentas de enviar contabilidad electrónica, pero no encuentro el fundamento y los requisitos. Ok, hay que tener en cuenta que la persona física, sí, en algunos casos está exenta de mandar contabilidad. No todos, licenciada, entonces sí hay que echarse un clavado. Hay un material específico, métete a la página de internet, ahí dice, la página del SAT, perdón, dice contabilidad electrónica. En ese rubro de contabilidad electrónica te dice quién, por qué, cómo y cuándo hay que mandar contabilidad y te manda todo lo que son todo el fundamento legal. Y ahí, licenciada, puedes buscar todo el fundamento y toda la información. Y ahí te vas a dar cuenta si tú en el rubro en que estás, sí tienes la necesidad de mandarla o no. Pero también no se vayan con esa finta. Las personas físicas sí tienen la obligación de mandar contabilidad. Hay algunas situaciones en donde no aplica mandarla, pero no todas, ¿eh? Las personas físicas también tienen que mandar contabilidad electrónica. Gracias. El licenciado José Valdelamar pregunta, bueno, nos dice, ¿qué opinión el licenciado Ismael Ferreira respecto a que a partir del 2021 entrarán a casa a tomar fotografías de nuestro domicilio? ¿Esto no es violatorio del artículo 16 constitucional o de plano no aplicaría aún llevando el oficio para hacerlo por parte de las autoridades fiscales? Ok, sí, bueno, ya es de sacar fotos, la investigación que hacen por el documento que les mostré al principio de la determinación de estrategias agresivas y estrategias de evasión. Ya las autoridades lo están haciendo, ya sacan fotos. Yo he visto a personas que están vestidas de civil y están sacando fotos de los clubes sociales, están revisando información. Eso ya lo hacen. Lo que van a hacerlo, nada más, lo que van a hacer es hacerlo legal para que no se metan en temas penales los funcionarios públicos. Pero de que va a caminar, sí va a caminar, ya está la propuesta, se va a dar, si no es en el 2021, 2022, pero sí ya va a caminar, es eso, y más cosas que se van a dar, pero sí, sí, obviamente, ya está, es una propuesta que viene desde el 2008, 2010, 2008, perdón, y se va a dar en 2020, 2021, 2022, pero se va a dar esa parte. Gracias. Y por último, el licenciado Juan Varela nos dice, nos pide que si por favor se puede repetir el nombre de la ficha de trámite para el domicilio fiscal.
Ah, ok. No, la ficha de trámite hay que buscarla hay que buscarla en la aclaración. Hay que buscarla en la aclaración. Bueno, no tengo más bien a la mano la ficha de trámite como tal. El trámite se hace mediante una aclaración y se realiza de certificación de domicilio. La ficha de trámite a la que yo menciono es cómo realizar una aclaración, pero lo que tú tienes que hacer es certificación de domicilio, ¿ok? Y con mucho gusto, Raquel, consigue su correo electrónico y le mandamos la ficha de trámite para hacer la aclaración de certificación de domicilio. Y también si gusta la persona que nos preguntó para el tema de cómo si se da de alta o no, si hace visible o no hace visible su domicilio, ¿no? Gracias. Bueno, ya por último, la licenciada Berta Ramos nos dice, nunca solicité una devolución de ISR de 2015 porque a mi cliente le pedían presentar todas sus deducciones autorizadas, que eran cientos. Esto lo desanimó. Sí, ¿es comentario o pregunta? Me parece que es un comentario. Ah, es un comentario, ok, entonces, ok, muy bien, vamos con nuestras recomendaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí vamos con las recomendaciones. Lo primero son dos recomendaciones muy básicas que les hago y después ya nos vamos con las recomendaciones en materia del curso. No inviertas en productos, invierte en personas. Son lo que te van a hacer girar en el entorno de tu negocio. Hay que evitar siempre la ignorancia y busca este tipo de foros que te van a ayudar a alimentar tu conocimiento. ¿Ok? ¿Cuál es la recomendación en cuanto a negocio o empresa? Tienes que conocer ampliamente los estatutos de tu empresa. Me he dado a la tarea de cuando reviso las empresas en la práctica, el socio, el dueño, el contador no conoce ampliamente los estatutos de la empresa. Si no tiene políticas, mucho menos va a conocer lo que son los estatutos. Te recomiendo tú como profesional y como dueño de empresa que conozcas tus estatutos y sobre eso te bases para generar nuevos proyectos. Que en tu empresa, dueño de negocio, profesionista que trabaja, sepas que hay que reestructurar tu empresa o estructurar tu empresa de manera orgánica o organizacional, ¿ok? Las personas físicas tienen que conocer ampliamente su estatus patrimonial. Hay que recordar que ya no hay una situación persona física no contribuyente, persona física contribuyente. Todas las personas físicas son contribuyentes, ¿ok? Entonces, métete a revisar tu estatus patrimonial, contador, contadora, abogado, abogada, también dueño de negocio, no nada más la empresa, también en la parte personal, métanse a revisar su patrimonio ampliamente y poder corregir, reestructurar y obviamente prevenir. Evita por favor la contratación laboral. Personas físicas, no te contrates por outsourcing informal. Ya no nos dio tiempo de ver, pero también traemos en el material y teníamos en el curso más amplio, el tema del outsourcing informal. Las personas físicas son sujetas de discrepancia fiscal y de acuerdo a eso, más artículos de la ley del impuesto sobre la renta, están condenados, hoy las personas físicas que están contratadas por outsourcing informal, les está llegando la fiscalización y les van a cobrar. Recuerden que a partir del de este año, en febrero, inició lo que es la cacería a la subcontratación de asimilables a salarios. Entonces, todas las personas están sido contratadas con una estrategia fiscal agresiva mediante outsourcing informal, hay que tener en cuenta que van a tener consecuencias muy graves y van a ser fiscalizadas, ¿ok? En cuanto a la empresa, no contrates outsourcing informal tampoco, no le hace bien a tus trabajadores, no le hace bien a tus colaboradores y eso no te va a hacer crecer, ¿ok? En cuanto a la empresa y negocio, también tenemos la recomendación de ya empieza a contratar tu comisario, que es el que te va a vigilar tu empresa, contrata a tu tecnológico de la información que te va a ayudar en este tema de innovación tecnológica y esas dos personas son las que te recomiendo que contrates en tu negocio, ¿ok? Habilita los medios de contacto de lo que es la persona contribuyente a la entidad, lo que es el ente de gobierno. Habilita los medios de contacto para que estés localizado. Hoy es mejor estar localizado que no estar localizado.
Hoy es mejor que te llegue la recomendación, que te llegue el aviso para que estés enterado de la información, porque si no, ya recordarás, está tipificado como delito si no estás localizado. ¿Ok? Buzón tributario, mi portal y proveedores de servicio para poder elaborar los contratos privados. ¿Ok? Revisa exhaustivamente tu estrategia fiscal. Si estás contratando por outsourcing, tu prestación de servicios, si tienes prestadores de servicios por honorarios, y revisa muy drásticamente la contratación de asimilables a salarios. ¿En verdad son asimilables a salarios o son trabajadores? ¿Ok? Recuerda que el nuevo modelo de negocio que tiene, las políticas de integridad, vienen con las políticas de integridad a partir del 2017. Ley General de Responsabilidad Administrativa, artículo 25. Recordemos que todos los nuevos negocios o los negocios en esta nueva normalidad tienen que implementar la integridad corporativa. ¿Qué conlleva la integridad corporativa? Políticas de integridad. Son 7 puntos que debes de abordar, ¿sí? Son estas situaciones. Y también el nuevo modelo de negocio que conlleva evitar a los malos asesores, evítalos, no hay necesidad para crecer y capacítate constantemente. ¿Quién se va a capacitar constantemente? Todos, desde el dueño de negocio hasta el profesionista que ofrece o que trabaja dentro de la organización. Ahora, bien importante lo que les quiero comentar. Sí, en verdad, evitar mucho a los malos asesores, evitar a las malas personas que te llegan y te ofrecen estrategias fiscales agresivas o que te llegan y te ofrecen lo mejor, pero al final salen corriendo. Siempre va a existir, siempre van a existir infinitas formas correctas de crecimiento. Hay muchas formas de cómo crecer, hay muchas formas de hacer crecer tu negocio, solamente hay que conocerlas, ¿ok? Bueno, qué bueno que llegaron hasta aquí. La licenciada Raquel les va a mandar los manuales y las guías en las cuales nos basamos para ofrecer este curso y esta capacitación. Y bueno, yo me despido con esta frase que viene muy ad hoc con el tema de la pandemia. Miren, el planeta, la Tierra va a estar en constante movimiento, siempre ha sido esta situación, no va a parar, no se va a detener y tú tampoco lo tienes que hacer. Entonces, el universo es transformación, la vida suposición, pero si dejas de esperar, dejarás de temer. Muchas gracias, mi nombre es Ismael Alejo Ferreira, gracias por estar aquí.